Hola a todos, hoy voy a hacer una receta muy fácil y rápida que se llama palitos de queso. Los podemos hacer para meriendas o como pasabocas o tapitas. Cuando tenemos alguna visita pues les ofrecemos unos palitos de queso y son deliciosos. Empecemos a hacerla. Los ingredientes son 2 tazas de harina de trigo, una cucharadita de sal y 4 cucharaditas de azúcar, 6 cucharadas de mantequilla, 6 cucharadas de agua helada, una cucharadita de polvo para hornear y pedacitos de queso así alargados, que sea un queso duro. El queso que yo consigo aquí es este que es el más duro que conseguí. Ahora vamos a echar todos los ingredientes. Son la harina de trigo, el azúcar y la sal, el polvo para hornear, la mantequilla y el agua. Todo lo revolvemos muy bien hasta formar una masa. Yo lo revuelvo con las manos porque para mí es más fácil. Hay gente que lo hace con procesador, pero no tengo procesador. Bueno, esta es la consistencia que tiene que tener la masa. Ahora formamos con la masa una bolita y la llevamos al refrigerador. La ponemos en un papel plástico y la llevamos al refrigerador. Bueno, esto está así. Así la envolvemos un poco. Ya sacamos la bolita de la nevera y vamos a pasarle el rodillo. Cortando tiritas. Ahí. Ahora cogemos el queso. Estos son deditos de queso, o sea, es chiquitito. Y vamos haciendo así. Y luego lo vamos pasando por alrededor. Ya están los deditos de queso listos. Ahora los vamos a freír. Mirad, salen alrededor de unos 20 deditos. Ya van quedando así doraditos y ya los vamos a sacar.
¡Qué bueno! Bueno, eso es todo por hoy y nos veremos en un próximo video. ¡Hasta luego!